iglesia que estamos orando, que estamos apoyando, y también aquellos que van a salir de aquí a otros lugares, tengan clara la importancia de una iglesia. Así que vamos a orar y a pedir la guía de Dios. A ti, Padre eterno, oramos en el nombre de Cristo y pedimos que nos dirijas, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú preparando nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, tu enseñanza, que esta palabra cobre sentido y cobre vida, que todas aquellas ideas preconcebidas que hemos recibido, que están impidiendo que tu voluntad y tu propósito se aclare en nuestra mente, en nuestros corazones, sean quitadas, Señor. Tú seas sacando todo aquello y obrando a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno y también en la iglesia. Queremos ser una iglesia que pueda crecer y desarrollarse integralmente, que cada área que tú has determinado en la iglesia se pueda desarrollar. Y uno de todo que es tu pasión es las misiones, así que podamos entender y podamos avanzar en aquello. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a partir hablando Lucas 4, 31 y 33 para que lo busquen. Yo prometo también vamos a buscarlo y vamos a tratar de hacer una introducción rápida. A ver, vamos a calcular el tiempo. Ya hemos hablado, ¿no es cierto? Anteriormente hablé de la importancia de que la iglesia es una base misionera y hablamos el ejemplo de una base militar, principalmente utilizando el libro de los Hechos. Ahora podríamos ir un poquito más atrás, ¿ya? Y ver cómo Cristo fue formando ese equipo que le ayudó en su labor. ¿Ya? Tengo varias cosas contempladas que voy a tratar de no apresurarme, sino que darle tiempo a cada uno de los pasajes, y si no logramos llegar al final, el Señor le da otro tipo. Muchas veces tengo de tratar de avanzar rápido y al final a veces quedan algunas ideas en el tintero. ¿Ya? Vimos también anteriormente acerca del entorno de Cristo, y eso es importante considerar, que ya lo hemos hablado, cómo el Señor obviamente llamó a profetas, llamó Isaías, Jeremías, Juan el Bautista y muchos otros tuvieron un trabajo antes que Cristo empezara su ministerio. Y eso es algo que también, para podríamos ir conocer nuestro presente y proyectarnos el futuro, es importante también conocer el pasado, saber quiénes estuvieron antes que nosotros, cómo ellos también colaboraron a conocernos y dar gracias al Señor por ellos. Obviamente hay falencias, hay equivocaciones, como también nosotros le hemos cometido y como seguramente se irán a cometer en el futuro, pero la importancia de resaltar aquellas cosas que fueron permitiendo de que la obra de Dios llegara a lo que tenemos hoy en día. Obviamente tenemos que sacar experiencias y de esa forma también proyectarnos. Hay un trabajo que se ha hecho antes, y en cada lugar que vayamos, si nosotros en algún momento el Señor nos permite abrir una obra en otro lugar, hay algo que el Señor ya de una u otra forma, a través de muchas personas, ha ido tocando esos corazones. Vamos a ir a leer Lucas 31 al 33. No sé si alguien lo tiene ahí, que pueda fuerte y claro leerlo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y se enseñaba en los días de reposo, y se admiraban su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Entonces, vemos ahí un poco ya el comienzo. Ya él había ido a la sinagoga, ya había leído el pasaje de Isaías, que habla un poquito de su misión, de libertar a cautivos, de llevar a la pobre y muchas ideas. Y él comienza haciendo ¿qué? Yendo a las sinagogas. O sea, primero, él busca a aquellos que ya tenían cierto conocimiento de la Escritura, aun cuando no tenían quizás un conocimiento completo, ¿ya? Faltaba obviamente que entendieran que
que Cristo era el Mesías, ¿ya? Tenían, o podríamos decir, un avance, ¿ya? Y quizás ese es, podríamos decir, cuando nosotros acá como iglesia local, los hermanos como misioneros en los distintos lugares, poder orar y ver, como dice también Jesús, aquellos campos que están listos para la siembra, ¿ya? Y muchas veces lo vamos a encontrar con personas que tienen cierta relación o que tienen cierto conocimiento de la Escritura, ¿ya? Entonces empieza Cristo a visitar esos lugares. También Él demuestra su autoridad sobre, podemos decir, sobre las tinieblas, sobre el mal. Él demuestra esa autoridad. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener claro. Muchas veces todavía algunos tienen el mal concepto de que es una lucha, podríamos decir, entre dos reinos iguales. Y no es así, ¿ya? Dios es el todopoderoso, es el sublime, es el creador. El enemigo no puede crear nada. Lo que él ocupa son cosas que han sido creadas por Dios. De hecho, él trata de ocupar a los seres humanos, ¿ya? Porque él está en el mundo, podemos decir, no está en el mundo físico. Utiliza a las personas para poder actuar en este mundo físico. Entonces tenemos que sacar un poco la idea de eso, que hay una lucha entre iguales. Además, bueno, obviamente con la muerte y resurrección de Cristo hay una victoria. Entonces eso debemos entender. Cristo tiene autoridad sobre las tinieblas. Obviamente debemos ser cuidadosos, pero tener claro, porque creo que una de las formas que actúa principalmente el enemigo es infundiendo temor, ¿ya? Cuando infunde temor y pensamos de que estamos desarmados, de que él puede hacer algo en contra, muchas veces bajamos la guardia. Claro, sí, mucho se ha hablado también de lo que es la guerra espiritual y todo aquello, pero debemos entender, nosotros cuando vamos adelante no debemos ir en nuestras fuerzas. Debemos, el Señor nos ha dado la armadura y debemos ir en el nombre. No es Abraham Serra, no es la hermana Ruth, no es el hermano Enrique, ¿no es cierto?, que va a luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. No, nosotros tenemos armas espirituales, la oración, ¿no es cierto?, la alabanza, la palabra, una vida consagrada que va a hacer que el enemigo retroceda. Pero tenemos que tener presente también aquí el 37. ¿Quién puede leer el 37, por favor? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En Galilea. En Galilea. Ya, yo voy a tener acá abierta la flechita para tratar de ir dando una idea un poquito más general, tomando otra definición. Y su fama se difundió por toda la región circundante. Entonces, si empezamos a ver, se habiendo descendido luego a Capernaum, a la ciudad de Galilea, le enseñaba durante los días de reposo. Él fue, ¿no es cierto?, porque obviamente los judíos se juntaban en eso. Dice que se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se encontraron haciendo un varón, y ahí habla de esta sanación, de esta liberación. Y el 36, y se apoderó de todos ellos un gran asombro, que hablaba el uno al otro, diciendo que es realmente esta palabra, con autoridad y con poder, da órdenes a los espíritus inmundos y sana. Entonces, debemos, cuando compartimos el Evangelio, obviamente nosotros tenemos que tener claro esto y compartir de que el Señor no solamente tiene autoridad sobre lo físico, sobre lo que vemos, sino aún sobre lo que no vemos, sobre lo espiritual. Y con esa, podemos decir, idea, debemos ir adelante a la batalla, ¿ya? Si tenemos la idea de que vamos a ir a luchar con nuestras fuerzas, obviamente no vamos a salir, ¿ya? Si creemos que vamos a alcanzar la Serena con nuestros medios, obviamente no vamos a hacer muchas cosas, o si las hacemos,
los resultados van a ser de acuerdo a las fuerzas humanas. Pero si entendemos de que esta es una labor, de que es Cristo en nosotros, es Cristo a través de nosotros el que va a ir a hablar a esos corazones, que va a ir a rescatar esas vidas, traer sanidad espiritual, traer sanidad al alma, traer sanidad al espíritu, poder aún liberar a aquellos que han estado oprimidos por el demonio. Entonces vamos obviamente a tener la fuerza del Señor para poder avanzar, que el Señor nos ayude a buscar entre aquellas personas que tienen un conocimiento de Dios, pero no tienen un conocimiento completo. Entonces quizás lo hacemos un poquito más específico para no dar vuelta y decir de qué está hablando el Abraham. Podríamos decir, ¿dónde vamos a encontrar este equipo de apoyo? ¿Dónde vamos a encontrar aquellas personas deseosas de ser parte del trabajo del Señor? Podríamos ser el mundo evangélico. ¿Ya? Hay congregaciones evangélicas que no tienen todavía claridad sobre el plan de salvación. Entonces, es un campo misionero, podríamos decir. Son almas que también necesitan ser rescatadas. Y muchas veces no las consideramos, porque si no, están en una iglesia evangélica, tienen cierta idea. Pero esa persona que tiene un conocimiento de la Escritura, quizás como lo tenía Pablo, una vez viniendo el Espíritu Santo sobre esa persona, obviamente hay un trato, pero ya va a tener un proceso, podríamos decir, de transformación moral que le va a ayudar en el trabajo, en la vida de la iglesia. ¿Ya? Entonces, podríamos encontrar en ese ámbito. Hay personas quizás que tienen conocimiento bíblico, obviamente con ideas equivocadas, quizás en el mundo católico, personas que sinceramente tratan de buscar a Dios. Entonces tenemos que orar por ellos. Quizás muchos, aquellos, podríamos decir, sinceros católicos, hoy en día están acá. ¿Ya? Yo buscaba al Señor sinceramente y quería encontrar la verdad. Y lo más cercano que tuve en un comienzo fue el catolicismo. Entonces, claro, entré para hacer la primera comunión, empecé a preparar para el monaguillo, pero obviamente, como yo leía la Escritura, me daba cuenta de muchas cosas. Y hay muchos que hoy en día están dentro del catolicismo y tienen esa búsqueda, tienen esas preguntas y necesitan escuchar el mensaje de verdad. Lamentablemente, en ese tiempo de búsqueda y que yo decía, Señor, háblame, ¿dónde estás? Quiero seguirte, quiero servirte. Realmente llegaron a mi puerta mormones, llegaron a mi puerta adventistas, llegaron a mi puerta testigos de Jehová, pero no llegaron cristianos evangélicos compartirme el evangelio. El Señor quizás tuvo que utilizar un montón de acontecimientos y permitirme llegar nuevamente a Chile y empezar a ir a una iglesia y ahí pude conocer al Señor. Entonces, estemos orando, estemos hablando de la palabra del Señor para que esas personas que tienen esa búsqueda puedan llegar. Vemos el 40 y 42, por favor. 40 y 42, ¿sí? Sería bueno mencionarle, Abraham, que en estas dos ciudades de Galilea, una a Cristo le fue muy mal, que es en Nazaret, donde vivían de Geñano, y él salió de allí. Y entonces va a la segunda ciudad de Galilea, donde sí, en Capernaum, donde residió. 40. El 40 y el 42. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades diversas, que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y el 42. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Cuando ya era de días, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos.
Amén. Entonces, bueno, si explico un poquito mejor, estamos hablando de este proceso de antesala. Aquí hay personas que van escuchando el Evangelio, el Señor va predicando en distintas ciudades, en distintos lugares, y los está llamando a poder arrepentirse y tener una búsqueda, como también lo hacía Juan el Bautista. Si vemos en el proceso de Pablo, él también fue obviamente a la sinagoga, fue a quien conocía. También Dios usó, en el caso en el tiempo de Samaria, Dios utilizó ahí una liberación de una niña, nosotros que estaba poseída. Entonces vemos ahí una obra sobrenatural, o Jesucristo solamente por la mujer samaritana. O sea, personas, podemos decir que su conversión va a generar, podemos decir, cierto impacto. ¿Ya? Vemos que Cristo lo usó. ¿Ya? Vemos que el Señor también fue marcando la situación para que esa persona llegara al Señor. ¿Ya? Vamos un poquito más adelante y vemos el 5.1 y el 3. Voy a leerlo yo en la versión Pechita. Dice: sucedió que habiendo reunido a una multitud alrededor de él para escuchar la palabra de Dios, estando a la orilla del lago de Genesaret, observó dos barcas que estaban a la orilla del lago, porque los pecadores se habían dejado de ellas para lavar sus redes. Entonces Jesús abordó una de ellas, que pertenecía a Simón Pedro, y se sentó y pidió que le retiraran un poco de tierra, agua adentro, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Tomando un poco estas ideas. La labor de la iglesia es proclamar el Evangelio en todo lugar que se pueda. Nuestro esfuerzo es poder llegar quizás a los colegios, a las universidades, en los lugares donde hay público, quizás a los centros culturales, a las distintas poblaciones. Ya aquellas personas que tienen una búsqueda espiritual, pueden llegar a aquellas personas necesitadas en el área de salud, aquellas personas necesitadas en el área espiritual. Aún podríamos decir aquellas personas que equivocadamente sirven al enemigo, ¿ya? Como fue con ese Simón, ¿no es cierto?, en Samaria, que luego tuvo que ser corregido por otras cosas. Pero llevar el Evangelio, si yo primero predica, podemos ir a multitudes, pero luego empieza a buscar personas que van a ayudar. En este caso nos encontramos en el caso con Pedro, y vemos que Pedro, él no era una persona, podríamos decir, que Jesús lo encontró y en ese momento él empezó a tener, o podemos decir que no tenía ningún como interés espiritual, y el Señor lo llamó y luego lo empezó a preparar. Que muchas veces fue un poco la idea que entendí, o la idea que en algún momento se me compartió, ¿ya? De que poco menos el Señor iba y llamaba y él empezó a preparar. Claro, con la idea de que obviamente, y es así, no hay nada digno de nosotros para que el Señor nos llame. Él, por su misericordia, por su amor, por su compasión, nos considera. Pero también es importante analizar y poder ver que si Dios te va a llamar, es porque tú tienes una búsqueda. Si Dios te va a considerar en su obra, es porque tú estás sirviendo. ¿Ya? Entonces, si analizamos un poco la vida de Pedro, bueno, hemos compartido algunas cosas, pero suponte él era obviamente un hombre trabajador, ¿ya? Un hombre que estaba ocupado en algo. Tenía dos barcas, según un poco la historia, y si analizamos un poco la Biblia, tenía dos casas. Una de las casas él la había comprado frente a una sinagoga. Entonces vemos su interés por lo espiritual. ¿Ya? Quizás no tuvo él el desarrollo intelectual para, según la costumbre judía, dar la prueba y ser maestro de un rabino. No tuvo. Pero sí él trataba de estar lo más cerca que podía. Y esa situación interior de Pedro, a pesar de su rudeza y todo lo que conocemos de él, Dios la vio. Entonces podemos decir, Dios ve tu esfuerzo. Dios ve lo profundo que hay en tu corazón. Y cada cosa que hemos hecho, Dios
la considera. Dios ve también esta ciudad de Coquimbo. Dios ve en cada uno de los lugares donde los misioneros que estamos orando y estamos apoyando. Dios sabe en los corazones de mucha gente que vive en esos lugares, que está tratando de buscar de Dios. Y nuestra oración, nuestro apoyo, es para que la palabra del Señor pueda llegar a ellos. Cristo llegó a Pedro. No, ahora nosotros vamos a llegar a su Pedro, que hay en nuestra ciudad, o cada uno de los cielos va a contar con los recursos, con el apoyo, para poder llegar a esas personas que quizás no han tenido la posibilidad de acuerdo a las exigencias que muchas veces la religión coloca para cumplir ese perfil de un siervo de Dios, y que obviamente va a ser llamado, y en el amor del Señor, como hizo con Pedro, va a empezar a trabajarlo, y al final del tiempo es la persona que abre la puerta del Evangelio a los judíos en el día de Pentecostés, y también Dios lo utiliza aún con Cornelio en el mundo gentil. Vamos, vemos que no solamente con Pedro había más personas, y que aún Dios utiliza la barca de Pedro para predicar a multitudes. O sea, una vez que empieza a llamar a los apóstoles o a los discípulos que van a llegar a ser los apóstoles, él continúa buscando a otros, podemos decir, llegando a la multitud. Y quizás, ¿por qué hago un poco de énfasis en esto de llegar a la más gente que podamos? Porque nosotros no sabemos ¿cuántos de ellos van a responder el Evangelio efectivamente? Nosotros no sabemos si es el Pedro, si es la Juana, si es Diego, si es Matías, si es Fernando que viene en tal lugar, va a ser el misionero que se va a enviar a la China, a la India, o va a ir a encargarse de la obra del Molle, o en Caldera, o en tantos lugares por acá. No sabemos. ¿Ya? O sea, si el Señor dijera, oye, anda a tal lugar porque en tal lugar va a estar el hermano que Dios va a usar en tal lugar, quizás iríamos y predicaríamos. Y haríamos una predicación selectiva. Pero no sabemos, y obviamente porque Dios no nos comparte eso, porque quizás si nosotros supiésemos, haríamos el esfuerzo mínimo. Incluso no sabiendo, hacemos el esfuerzo mínimo. ¿Ya? Decimos, no, que el Señor traiga a la iglesia lo que es sensato. Pero somos nosotros los que el Señor nos ha dado el privilegio de poder ir a las multitudes y poder llevar el Evangelio. Vemos el verso 10 y 11, por favor, ¿alguien lo puede leer? Del 5. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Ahí el Señor hace esa transformación de ese trabajo natural, ¿no es cierto? Ese aprendizaje que él tuvo en esa área, Dios le dice, lo va a ocupar en el trabajo espiritual. ¿Ya? Entonces también muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido, Dios también las puede utilizar en su reino. ¿Ya? Así que lo que has hecho y los estudios que tú tienes, Dios también puede utilizarlo en su reino. Juan 1:35, ¿alguien lo puede leer por favor? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35. El siguiente día, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. A ver, y puedes continuar los dos versículos. ¿Cómo? Los dos versículos que siguen. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. A ver, bueno, conocemos un poco la historia, para no leer todo, vamos un poco a relatarnos. Oímos a Juan el Bautista con algunos de sus discípulos,
Juan el Bautista ve a Cristo y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus discípulos, que tenían obviamente una búsqueda sincera y entienden el mensaje que él es aquel que habían estado esperando, siguen a Cristo, lo acompañan, están horas con él. Y luego Dios lo usa a ellos para que ellos vayan y busquen, ¿no es cierto?, a otros. Entonces vemos nuevamente, en este caso, Juan, el evangelista, ¿ya? O Juan el apóstol, él había que, podemos decir, quizás alcanzado a ser parte de un maestro de Juan el Bautista, ¿ya? Quizás había logrado algo más que Pedro, quizás tenía o dentro del ámbito judío un desarrollo mayor, ¿ya? Sí, Juan era joven, ¿ya? Entonces quizás también podemos decir, quizás inexperto por otro lado. Claro, tenía una búsqueda, tenía quizás un desarrollo intelectual mayor que Pedro, pero tenía esta situación de la juventud. Pero entonces vemos que aún Dios llama también a Juan, que no solamente aparte fue el discípulo que dentro de los tres más cercanos, ¿ya? Y Dios también lo usa para entregar la revelación del Apocalipsis, podríamos decir el sello final de la Escritura. Nuevamente vemos cómo Dios toma a alguien, quizás alguno diría la juventud, soy joven, tengo 14, tengo 15 años, ya, tengo 16, tengo 17, ¿qué voy a hacer? Pero Dios también puede llamarte, tomarte y prepararte. Entonces ahí hay también otro grupo objetivo, podemos decir, la juventud, ¿ya? Y en este caso personas que también tienen una búsqueda espiritual. Luego en el 43, bueno, vemos que ellos luego Dios los usa. No todos los discípulos, podríamos decir, fueron llamados directamente por Jesús, sino que Dios también utilizó a algunos de sus discípulos para que ellos buscaran a otros. Y eso obviamente nuevamente recalca la importancia de nosotros ir y contar esta noticia, este evangelio, a otros, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a la gente que conocemos. Voy a quedarme con Natanael y creo que hasta ahí vamos a llegar en esta oportunidad. Entonces vemos el 1:43 al 45, por favor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puedo continuar mejor? Hasta el 51. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que esta verás. Le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Natanael, vamos a enfocarnos en esto. Se dice que Natanael era una persona ya de más edad, ¿ya? También una característica era que las personas, podemos ser intelectuales, se colocaban debajo de la higuera a meditar la ley de Dios. Entonces era una persona conocedora de la Escritura. Lamentablemente la sociedad ha desvirtuado y dicen que debajo de la higuera, ¿qué pasa? El mundo campestre. Yo me sentaba, yo era chico, me gustaba ir a una higuera en una casa donde estuvimos viviendo. Me decían, no vaya para allá porque ahí... La sombra de la higuera. Claro. Y obviamente también quizás ha sido una forma en la cual el catolicismo o otras religiones han tratado de colocar algo de estigma entre los judíos que tenían quizás esa costumbre. Pero un poco vemos a un joven como Juan, pero vemos quizás una persona mayor, más adulta, o una persona intelectual como Natanael. Y Dios también lo consideró a él. Quizás uno dice, pero tengo más edad. O incluso, mucha gente
brecha. ¿Cuántos quizás del mundo intelectual han sido alcanzados para el Evangelio? Quizás muy pocos. Quizás también algunos nosotros lo consideramos. ¿Ya? Decimos que quizás va a ser difícil llegar a ello. Pero Dios consideró a este hombre. Y curiosamente, de él se pronunció, Natanael contestó y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le podemos decir, la primera persona que entendió claramente que Jesús es el Mesías. Quizás muchos de sus discípulos siguieron aún con ciertas incertidumbres, ciertas dudas. Pero él hizo esta aclamación clara, entendiendo quién era Cristo. ¿Ya? Entonces, para resumir, Dios quiere llamar a distintas personas con distintas realidades. No tocamos a Mateo. Mateo obviamente era un hombre quizás que se veía, podemos decir, vendido a ese tema, ¿ya? Pero también tenía una búsqueda y Dios también lo consideró, también lo llamó. Que el Señor nos ayude a alcanzar el mayor número de personas. Y de esas personas, Dios va a atraer a su reino, y de esas personas Dios va a capacitar para que sean parte también de ese reino. Si Dios te llamó a ti, es porque Dios quiere algo. Si hoy estamos en esta iglesia, es porque Dios quiere que tú puedas servir al Señor. Así que te animo también a tomar esa decisión, a escuchar la voz del Señor y a servirle en la área que Dios te ha dado. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu mensaje, gracias porque nos consideraste, nos llamaste, que podamos también tener este anhelo y este amor y llegar a aquellas multitudes, llegar a aquellos corazones, llegar a aquellas vidas con tu palabra, con tu evangelio, que podamos ir a esas sinagogas construidas, podemos ir a esas plazas, podemos ir a la entrada, a la salida de la ciudad, podemos usar esas barcas para predicar el evangelio, que podamos llevar tu palabra, Señor, a los distintos lugares. Tú sabes aquellos corazones que van a ser tocados para ser añadidos, Señor. Pero también ayúdanos a nosotros, que ya estamos aquí, a poner manos a la obra y a poder cumplir la misión en la cual tú nos llamabas. Apoyar a esos misioneros que están en los distintos lugares, para que ellos también lleven el evangelio a multitudes, para que ellos también busquen a aquellas personas que van a ser parte de aquel equipo que va a trabajar para el establecimiento de la obra en esos distintos lugares. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.